el mensaje de Jesucristo, que es tercer mensaje. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 4, y vamos a ver del versículo 42 al 44, qué es lo que nos dice el Señor. Dice, cuando ya era de día, ya salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Llegando donde estaban, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. Y predicaba en toda Galilea. Entonces, en este caso, si el Señor Jesucristo predicaba, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Con mayor razón, tenemos que hacerlo vosotros. Es el mandato de Jesucristo. Dice el Señor en el libro de San Lucas, capítulo 3:33. Clama a mí y yo te responderé. Dice el Señor que clamemos a Él y que Él nos va a responder. Pero dice que clamemos a Él, porque si yo le clamo a una imagen, a una estampa de papel, pues no me va a responder. Pero dice el Señor Jesucristo que clamemos a Él y Él nos va a responder y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. En el libro de San Juan, capítulo 5:39, dice el Señor, escudriñad las Escrituras. La palabra del Señor dice en este día, ahorita, en esta hora, que tienen que escudriñar las Sagradas Escrituras. Eso lo dice el Señor en San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y si vosotros obedecemos y escudriñamos las Sagradas Escrituras, dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al conocer la palabra de Jesucristo, la misma palabra de Jesucristo nos va a hacer libres de idolatría, de creencias, de tradiciones, porque todo eso es idolatría. Y en la idolatría no salva, el que salva es Jesucristo, el que dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Él es el que salva. En el libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, en San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Jesucristo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Eso le decía el Señor a la ciudadanía cuando Él anduvo aquí en la tierra predicando en persona. Les decía el Señor que creyeran y que se arrepintieran en el evangelio. En aquel entonces y a hoy, como su palabra está vigente, su palabra es la misma, hoy le sigue diciendo, Señor, a esta de ciudadanía, que se arrepientan y que crean en el evangelio, que es la palabra de Jesucristo, porque lamentablemente no todos creen en el evangelio, como un 80% no creen en el evangelio. Si habrá un 20 será mucho, y por eso dice el Señor en este día, arrepentíos y creer en el evangelio. En el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 10, dice, ya es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Es necesario, urge que se predique el santo evangelio. Y en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo del 16, de 15 al 16, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién le habló el Señor? A sus discípulos.
Desde en aquel entonces está la encomienda del Señor Jesucristo. Hay que salir a predicar el Evangelio. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de salir y predicar el Evangelio, compartir la palabra de Jesucristo. Crea el hombre o no lo crea, nuestro trabajo es predicar el Evangelio de Jesucristo. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 al 13, dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. El Señor va a enviar hambre en la tierra. Aquí en la tierra va a haber hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahorita que se está predicando el Evangelio, es el momento de acercarse o pedir alguna asesoría con los pastores. Ahorita pueden acercarse quien quiera, quien lleve gusto. Porque dice el Señor que aquí en la tierra va a haber hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dice el Señor: irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, pero no sed de agua ni de pan, sino de oír la palabra de Jehová. Si ahorita no quieren escuchar, pues después otro día será tarde. El momento es el tiempo, es ahorita. En el libro de San Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 18, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Nosotros los que predicamos nunca podemos venir y predicar lo que creo, lo que pienso, lo que digo. Nos tenemos que basar a lo que dice la Sagrada Escritura, porque ni nuestro Señor Jesucristo, siendo Jesucristo, predicaba por su propia cuenta. Él siempre dice que él predicaba lo que el Padre le decía. En este caso nosotros tenemos que predicar lo que dice el Señor en la Sagrada Escritura. En el libro de Salmos 9:17 dice el Señor: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se han olvidado de Dios. Y en el libro de San Juan 3, capítulo 3, versículo 35, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quiere decir rehusar? Rehusar quiere decir rechazar la palabra, no querer saber nada de la palabra. Eso quiere decir rehusar, oponerse a la palabra. Eso quiere decir rehusar. En el libro de los Salmos, capítulo 50, versículos 22-23, dice el Señor: entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Muchas veces dice: no me voy a alguna nación, tomo el vuelo, pero ¿qué pasa? Se viene a pico esa nave y ahí quedan en los cerros, ahí se despedaza, ahí se destruye todo. O se va al Atlántico del agua. Dice el Señor: o salen uno y se va uno por carretera. ¿Qué pasa? Se van a una barranca, chocan con su carro. O salen a la calle y se accidenta uno. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. ¿Sabe uno que hay Dios? Sí, sabe uno que hay Dios, que existe Dios, pero nunca le ora uno, nunca lo alaba uno, nunca le glorifica uno al Creador, al Todopoderoso.
como esté uno bien, como todo tenga uno, una buena casa, un buen trabajo, un buen carro, dinero, todo va bien, pero de Dios no se acuerda uno. Y es necesario poner al Creador, al Todopoderoso en primer lugar. Diario hay que estar orándole, alabándolo y glorificándolo. En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 10, dice: y ya también en la está puesta la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nosotros, la gente, la generación, somos los árboles, por tanto tenemos que dar fruto, como predicando su palabra, compartiéndola a la ciudadanía, por donde quiera, que ese es nuestro trabajo de vosotros los cristianos. Predicando siempre lo que dice la Santa Biblia, lo que dice la palabra de nuestro Dios y Señor. En el libro de San Marcos, capítulos 15, versículo 8, dice el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el versículo 9 dice: pues en vano me honran enseñando doctrinas como mandamientos de hombre. ¿Por qué dice el Señor que de en vano lo honra uno? Porque están en la idolatría, en las creencias, en las tradiciones. Por eso dice el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el libro de San Juan 10:10 dice así, dice: el ladrón no viene sino a hurtar, que robar, matar, destruir. Por eso hay tantos crímenes e injusticias. A eso viene el enemigo, a destruir hogares, a destruir matrimonios. Pero dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es preciso que tenemos que leer las Sagradas Escrituras, porque si no leemos, pues nunca vamos a salir del engaño, de la mentira, de las tradiciones. En el libro de San Juan 14:15 dice el Señor: si me amáis, guardar mis mandamientos. Dicen que si lo amamos, guardemos sus mandamientos, y si no los guardamos, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir? Que no lo amamos. ¿Por qué no lo amamos? Porque hacemos lo que queremos, lo que bien nos parece. Precisamente por eso no lo amamos. Y en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 12, dice el Señor: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 10, dice: ni seáis llamados maestros, porque vuestro maestro es uno, el Cristo. Hoy en la actualidad todo el mundo es maestro, maestro profesor, maestro albañil, maestro carpintero, maestro zapatero. Todo el mundo se llena de maestros, pero que nos quede claro es que maestros no hay. Son profesores, trabajadores. Maestros no, porque maestro solamente es uno, que es Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 10:40, dice el Señor: el que te recibe a ti me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Si no te reciben a ti, no me reciben a mí. Y si no me reciben a mí, no reciben al que me envió. En el libro de San Juan, capítulo 23, San Juan 15:23 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y en el libro de San Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. No son tres dioses, es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. ¿A dónde lo dice? En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el libro de San Juan, capítulo 14:6,
Dice, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el Señor, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y que nadie va a ir al Padre si no es por Jesucristo. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en la actualidad todo el mundo dice Señor, Señor, y Señor, Señor, pero pues no hace uno nunca la voluntad del que es Padre que está en los cielos. Nada más puro dame, 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 puro dame. Pero ¿qué pasa cuando ya tiene uno lo que el Señor, lo que quería uno? Porque el Señor finalmente Él es bueno, Él es santo, Él es justo, Él es compasivo, Él es misericordioso y finalmente le concede a la persona lo que quería, lo que anhelaba en su corazón. Pero muchas veces también cuando ya tiene uno lo que quería uno, no vuelven a decir Señor, Señor. Se le olvida a uno Señor, Señor. En el libro de Primera de Crónicas 16:11, dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Quiere decir que diario estemos buscando al Señor, a tarde y a mañana continuamente. Quiere decir, tengo o no tengo, no esté uno bien o no esté uno bien, que lo busquen diario. Al Creador, al Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dice el Señor que nadie va a pagar por nadie. Cuando lleguemos a su presencia, cada uno será el que rendirá cuentas conforme lo que haya uno hecho, y conforme lo que haya uno echará su pago de uno. En el libro de Isaías 46:12 dice el Señor, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Se refiere a aquellos que no conocen de la palabra, que están lejos de la verdad. En el libro de San Juan, Primera de Juan, capítulo 4:19, dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en el libro de San Juan, capítulo 14:1, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Sabemos que hay Dios, que existe Dios, pero dice, no, yo creo en Dios, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo. Pues si eso es, para comenzar tenemos que creer en su palabra, porque muchas veces en su palabra no cree uno. En el libro de Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. En el libro de Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. En el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 17, dice el Señor, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y en el libro de Apocalipsis 3:20 dice el Señor, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en el libro de Segunda de Timoteo 2:6-7 dice el Señor, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué hace el agricultor? No nada más llega a rejuntar su cosecha, tiene que trabajar, preparar el terreno, cultivarlo bien, sembrar y tan presto salga la planta, darle mantenimiento sucesivamente, que crece, produce, se allega, se madura y hasta entonces va el agricultor a cosechar. Así es la obra del Señor, tenemos que trabajar
para poder tener un pago allá, la vida eterna. Porque si no lo hacemos es como el que no trabaja toda la quincena. ¿Qué pago voy a tener si no trabajé? O toda la semana no trabajé, ¿qué pago voy a tener si no trabajé? Es preciso trabajar para poder tener un pago. Así es lo del Señor. Tenemos que trabajar aquí para poder tener un pago ante la presencia del Todopoderoso. En Isaías 55:6 dice la palabra del Señor, buscar, Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahorita es el tiempo de pedirle, de llamarle, porque ahorita nos escucha, pero el día que ya no nos escuche, pues ya no vamos aunque le pidamos, aunque lloremos, aunque gritemos, no nos va a escuchar el Señor. Y en caso que nos escuche, no nos va a responder. El tiempo es ahorita, el momento es ahorita. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Y en el libro de San Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6 dice, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y yo os obedecería. Pero lamentablemente muchas veces no tenemos esa fe. Si la tenemos muy pequeña, pero podemos pedírsela al Señor Jesucristo, que Él nos la puede dar, que Él nos la puede conceder. Este es el tercer mensaje y esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que ha desplayado en este lugar. Paz de Jesucristo.